Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo con otro video y ahora de nuevo desde Tailandia, de nuevo en Bangkok. Dejamos las tierras europeas y volvemos al calor de Tailandia. Así que ahora estamos aquí en el centro de Bangkok y con otro video interesante, y vengo a mostrarles este templo. Este templo es llamado el Templo Noble y está aquí cerca del Gran Columpio en el centro de Bangkok. Como ven, aquí toda la vida nocturna, el tráfico, los tuk-tuks, las personas, y vamos a descubrir una celebración muy importante que hay ahora en este templo. Así que espero que les guste un nuevo video desde Tailandia, desde Bangkok. Así que vamos a la aventura. Bueno, y ahora nos hemos venido a visitar un templo que es llamado el Monasterio Sagrado o el Templo Sagrado, porque el nombre en tailandés es difícil de pronunciar, pero ya buscando su traducción, bueno, pues eso significa. Y ahora se celebra el aniversario del Rey Rama, así que ahora es la fiesta, y quiero mostrarles cómo es que han iluminado aquí el parque y todos estos árboles y todo este lugar para la celebración del templo. Así que vean, se ve como que si fuese la época navideña. Bueno, hablo del Salvador, ¿verdad? Como era la época navideña en El Salvador. Bueno, como ven, vamos acá a buscar la entrada, y como ven, mucho tráfico. Ahí están los tuk-tuks, mucha gente que viene pues acá a visitar el templo, muchos turistas. Y este es un templo muy importante porque es un templo catalogado como de primer grado. Aquí en Tailandia se catalogan de primero, segundo y tercer grado según su importancia, y es una clasificación oficial que indica que el templo tiene un alto estatus real o que es de gran importancia nacional. Y esto forma parte de un sistema, ¿verdad?, tailandés de clasificación de templos budistas, y se remonta al periodo de cuando solo era una monarquía absoluta, ¿verdad?, aquí el reino de Tailandia. Y bueno, pues este templo tiene relevante historia, tiene un valor artístico, arquitectónico muy importante, y ha jugado pues un papel religioso o político en el pasado también, que ha sido muy importante. Como ven, muchas personas. Voy a tratar de pasar por acá para encontrar la entrada, así que aquí la gente se está formando ya en una fila para ingresar, así que vamos a también nosotros a buscar la manera de ingresar, claro, de manera un poco ordenada. Como ven, aquí pues ya estamos en el interior del templo, y vean la cantidad de puestos de comida y de ventas que hay, mucha iluminación. Miren estos murales muy bonitos. Como les digo, pues tiene una relevancia, ¿verdad?, histórica y cultural muy grande. Y pues en este día hemos venido porque hay una celebración pues muy importante acá en este templo, ya que se celebra pues el centenario del Rey Rama 8, y pues este templo es el escenario de una celebración especial, ya que es el nacimiento pues del rey, ¿verdad? Así que con un programa cultural y religioso se extiende pues en unos días de este mes, y aquí se celebran pues algunas ceremonias religiosas, exposiciones y conmemoraciones, ¿verdad? Cultura, tradiciones tailandesas, espectáculos de danza, de teatro, y como ven pues también aquí viene toda la gente pues a degustar comida y tours nocturnos aquí en el templo. Y hay unas iluminaciones muy bonitas, unos jardines iluminados, pero ya lo vamos a ir conociendo poco a poco. Como ven, aquí pues los tailandeses vienen a disfrutar de su comida tradicional. Miren cuántas ventas hay, y como les digo, muy adornado, muy bonito, muy organizado todo, a pesar de que hay muchas personas, pues está muy abarrotado. Y aquí viene pues la gente a disfrutar en familia, como ven, y hay mucha comida, hay una gran cantidad, o sea, todas las celebraciones de aquí de Tailandia, ya sean religiosas, políticas o de la época del año en el que se esté celebrando algo importante, pues no puede faltar la comida, ya que a los tailandeses pues les encanta comer, y pues sobre todo pues son muy amantes de su comida, ¿verdad?, de sus tradiciones. Y como ven, pues aquí vamos a ver si podemos pasar, porque hay mucha gente que está degustando, que está comprando. Vean, ahí hay variedades de carnes, y pues aquí vamos a buscar nosotros también algo para aprovechar pues ya la visita. Y como ven, todas las personas acá caminando y queriendo comprar pues su comida, ¿verdad?, su cena. Y por acá quiero mostrarles algo
que me ha recordado El Salvador. Como ven, esto se parece como a las hojuelas que se hacen en noviembre para la celebración del Día de Muertos en El Salvador, pero este es un postre tailandés, digamos, es un como una tortilla hecha de masa de arroz con azúcar, y también pues es de la época muy antigua, y como ven se cocina aquí a las brasas, al fuego. Muy interesante, la verdad. O sea, que cada vez siempre descubrimos algo interesante en la comida. Pero pues es verdad, cada país tiene sus tradiciones, y eso ese postre que estaban haciendo ahí, pues a los tailandeses les encanta. Había mucha gente comprándolo, y como ven, pues aquí en estos jardines, mírenos qué bonitos están, y ya la gente pues aquí viene y se siente en familia, porque a ellos les gusta compartir, sentarse como en el piso, ¿verdad? Digamos, ahí en la grama de aquí del jardín, y entre todos pues compartir los alimentos y pasar un rato en familia. Y como ven, el ambiente está muy alegre, muy bonito, y vean, ahí están las personas comiendo. Y aquí pues ya quiero mostrarles también unos salones de acá de este templo, porque hay unas cosas muy interesantes. Los templos de Tailandia, por lo general, la gente o el turista dice de que con unos 2 o 3 que vea ya es suficiente, pero la verdad que cada templo tiene cosas diferentes, y o sea, no considero yo que todos sean iguales. Claro, yo lo veo desde mi perspectiva, pero como ven, en la noche es totalmente diferente, más que todo también por esta celebración que les digo del centenario pues del nacimiento del rey. Y pues han adornado, han hecho todas estas festividades y todas estas actividades también acá en este templo, pues para que el turista venga, ya sea con las personas, ¿verdad?, que vienen a mostrar respeto y devoción, y también pues a disfrutar de las actividades culturales. Entonces nosotros también hemos venido aquí a hacer este video pues para compartirlo con ustedes, y para que vean también cómo es un templo tailandés durante la noche, y más que todo pues con toda esta bonita iluminación. Y vamos a recorrerlo un poco para conocer un poco más de la cultura y cómo es que se celebra pues este aniversario acá en el templo. Y quiero mostrarles que aquí hay otra cosa que llama mucho la atención, que son estas estatuas de Buda. Son 156 imágenes de Buda de este tamaño, que están aquí en todo el templo. Pero lo que me llama la atención es que hay unas en color negro. Por lo general siempre están en color dorado, como ven, pero hay otras también en color negro, así que muy interesante. La verdad, esta es otra de las atracciones de este templo, y pues a la gente le gusta, ¿verdad?, venir a apreciar este tipo de arte también. Cabe mencionar que este templo empezó a construirse en el año 1807, y tardó pues completarse quizás en unos 40 años, ya en el reinado del Rama III. Se inició en el Rama I con la dinastía Chakri, y ya de ahí pues con el Rama III. Y en este salón se encuentra una de las estatuas de Buda más importantes de aquí de Tailandia. Es de las más grandes, de bronce, tiene más de 8 metros de altura. Su peso pues debe de ser unas cuantas toneladas, la verdad que no encontré un dato exacto, pero esta es una de las imágenes principales, y pues fue traída desde el tiempo de Ayutthaya acá a este templo, así que es una de las figuras más importantes. Y como ven, pues está en esta bonita sala, y está también con este montón de murales que son del año de 1820, representan la vida de Buda, o también tienen figuras de la historia de acá de Tailandia. Así que estamos aquí en esta sala de ordenación principal, y pues esa figura pues es muy venerada, muy importante. Pero también se encuentran aquí unos paneles, unas puertas que fueron talladas en madera, son del periodo de Ayutthaya de 1822, y también las guardan como una reliquia acá, muy interesantes, muy bonitas. Así que la verdad que todos los templos tienen algo nuevo, algo que descubrir. No es solo por hacer turismo, también es buscar el significado. Como ven, aquí también hay otros murales
Y claro, con el tiempo los van restaurando, pero desde 1820 pues son reliquias, ¿verdad? De acá de la cultura de Tailandia. Así que muy bonitos, la gente siempre viene a hacer peregrinación, a hacer sus oraciones. Y ahí también pues hay otra figura de Buda, también grande. Entonces ahí está pues todo el mural, como ven, tiene figuras de la cultura, de la vida de Buda. Y miren qué imponentes se ven los salones de acá del templo con esta iluminación. Y aquí por este lado hay un escenario porque para la fecha esta de la conmemoración del nacimiento del rey Rama 8 pues se hacen muchos eventos culturales y también se hacen como unas dramatizaciones, la verdad, de la vida del rey, de cosas que acontecieron a lo largo de la historia y de unos bailes también tradicionales de aquí de Tailandia, ¿verdad? Algunas obras de historias, de leyendas, y pues ya les voy a mostrar un poco de las imágenes, pero vean qué bonito cómo es que está aquí todo iluminado, la verdad que, y el piso súper limpio, miren, hasta resplandeciente brilla, muy interesante cómo está de limpio el templo. Así que ahorita aquí les muestro, esto es lo que estuvo aquí en el escenario, la verdad es el show y muy interesante. Están recitando algún tipo de oración mientras hacen pues las danzas o hacen las dramatizaciones, ¿verdad? Pero no sé que en la realidad qué dirán, ¿verdad? Pero miren, ¿no? Es parte de la cultura tailandesa y la verdad que muy bonito, muy interesante, me ha gustado mucho. Y aquí les dejo pues, para que vean un poco del show. Aquí en esta escena pues están dramatizando parte de la vida del rey Rama 8 y también de otros reyes y también de leyendas, ¿verdad? De historia de acá, de la cultura tailandesa. Y como ven pues ahí también está en representación del rey y hay unos bailes también muy bonitos. Bueno, y otra cosa que llama mucho la atención de los templos son las figuras en los jardines. En los jardines hay muchas esculturas de piedra, talladas en piedra, y también pues plantas, y es como la conexión, ¿verdad?, con la naturaleza. Pero este día pues por la celebración del aniversario que les digo del rey Rama 8, pues durante estos días se realizan aquí estas exhibiciones, ¿verdad?, sobre la vida del rey, la obra del rey, la danza, artesanía y un jardín de luces decorado muy bonito, que ahorita me voy a mover para allá para que lo podamos ver. Y pues estas decoraciones luminosas están alrededor de todo el templo, como vieron, como ya les mostré. Así que este es el jardín de la luz, como ven pues muy interesante. Miren toda la gente que anda acá queriendo tomarse su fotografía aquí para las redes sociales. Y la verdad que muy impresionante este trabajo que se ha hecho acá. Vean estos dragones y todas las luces de colores que están aquí. Incluso hay un árbol muy bonito en el centro, me voy a mover para ahí para que lo podamos apreciar. Así que esto es lo que les digo que esto hace diferente pues estas celebraciones y estos templos. Claro, ya en el día para muchos todos son iguales, ¿verdad? Pero como les digo, hay diferentes actividades que se pueden venir a disfrutar.
y toda la familia viene acá, los tailandeses, y andan muchos turistas. Vean esos dragones. Como ya lo he explicado en otros videos, los dragones representan aquí protección, son amigos y son suerte también en las culturas asiáticas. Así que vean qué impresionante acá estos jardines. Muy bonita la decoración. Creo que esta es una de las partes más llamativas de acá de lo que han montado aquí en el templo. Y claro, también la exhibición de la danza y las obras, ¿verdad?, de la vida del rey. Así que muy bonitos. Así que déjenme un comentario a ver qué les parece. ¿Qué les parece toda esta decoración? Si a alguien le gustaría venir a conocer estas festividades y aprender algo nuevo, pues, de la cultura, ¿verdad? Bueno, y como ven, pues aquí esta es la zona que les digo yo, el árbol que ya les mostré, pues ahí, pero vean qué interesante, y es el sitio favorito ahorita de todas las personas jóvenes aquí para tomarse fotografías para las redes sociales. Pero la verdad que también hay que aceptarlo, se ve súper bien, súper bonito, y aquí pues venimos a conocer y a ser parte de acá de la celebración. Un rincón más que hemos descubierto de acá de Tailandia, y así que espero que les guste, disfrútenlo, porque esto es en este mes que se celebra el aniversario pues del rey Rama 8 del nacimiento. Y como ven, ya aquí es otra parte también del templo. Vean todas las luces, es un trabajo muy arduo el que han hecho, la verdad, pero se ve muy bonito, me gusta. Así que déjenme un comentario a ver qué les parece, cómo los tailandeses celebran acá la cultura, ¿verdad? Como no olvidan a sus raíces, ya que aquí la monarquía es algo muy importante. Y por este lado, aquí donde ven que andan caminando estos turistas y estas personas, pues ahí está una obra que han hecho de toda la vida del rey, y también está la figura del rey. Ahí está la estatua del rey Rama 8, ya se las voy a mostrar, porque más que todo pues la gente, ¿verdad?, viene a venerarlo. Claro, eso fue hace muchos años, pero tratan de que no se olvide la figura de los reyes. Claro que cada uno en su periodo ha hecho cosas buenas, ¿verdad?, por los tailandeses, y mucha gente pues le guarda respeto y veneración. Ahí está, esa es la estatua que tiene él, ahí está su altar, y aquí pues viene la gente a pedirle y a dejar sus ofrendas. Y vean todas las luces. La verdad que sí, hay muchas luces. La verdad que está muy iluminado. Y ahí está también pues ese mural con la foto del rey. Ahí está la historia de cuando fue pues que nació, los padres del rey, y todo lo que hizo en su vida, ¿verdad? Así que todo está escrito en tailandés, pero ahí hay unas fotos muy interesantes de la vida del rey. Y pues para las nuevas generaciones también, ¿verdad?, de acá de los tailandeses, que quieren inculcar y quieren que siempre se veneren las figuras importantes de su cultura. Así que ahí está pues toda la información del templo y de todo lo que conlleva esta celebración. Así que muy interesante, muy bonito. ¿Qué les ha parecido el video? Dejen un comentario, algo diferente, tratando de buscar aquí y de aprender, ¿verdad?, de la cultura y de todo esto interesante que se mueve aquí en Asia. Ahorita en Tailandia, pronto buscaremos otras culturas para compartir, pero vean todas estas obras, todas estas imágenes que hay acá talladas en piedra, muy bonitas, y pues la verdad que todo muy ordenado, muy limpio. Así que espero que les haya gustado el video, y los dejo aquí con unas imágenes aquí del templo. Bueno, y así es como se vive otra bonita celebración aquí en los templos de Tailandia. Como les digo, muchos dicen de que los templos es de las cosas que más aburre, o de que todos son iguales, pero afortunadamente yo vivo acá, así que sé las fechas y los lugares en los que siempre hay algo diferente en los templos. Así que espero les haya gustado el video, algo un poco diferente. La verdad, un templo en la noche no es como en el día, pero espero que les haya gustado. Muy bonito, muy interesante, la verdad. Así que cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video de aquí desde Tailandia.